Ayer comenzamos este estudio sobre la sana doctrina y nomás vamos a quedarnos pensando en algunas pocas cosas de todo lo que es la sana doctrina por cuestiones de tiempo. Hace varios años atrás elaboré un estudio que lo llamé la sana doctrina en contraste con la doctrina reprobada, contaminada y corrupta. Ese estudio contiene varias páginas y esto que tenemos aquí es solamente una pequeña parte de este estudio que elaboramos hace algunos años atrás. Así que si algunos tienen interés en todo lo que es el estudio, entonces puede comunicarse vía internet. Muy bien, hermanos, vamos a las escrituras. Para los que no estuvieron ayer, estamos hablando sobre la sana doctrina. Y vamos a leer en Tito el capítulo 2 y el versículo 1. Las dos frases unidas o que aparecen de manera consecuente en las escrituras, sana doctrina, usted lo encuentra solamente 3 veces. Y solamente el apóstol Pablo es el que usa el término sana doctrina. Puede encontrar más de 50 veces la palabra doctrina en el Nuevo Testamento, pero como doctrina de Cristo o mi doctrina o doctrina de Dios o cosas por el estilo, que son diferentes áreas o aspectos de lo que es la sana doctrina. Mencionamos ayer que la sana doctrina está presentada en las escrituras en primer lugar como para contrastar la doctrina falsa, la doctrina herética, y en segundo lugar también para contrastar costumbres, tradiciones y mandamientos de hombre que siempre han existido a través de todos los siglos. Mencionamos ayer que todo lo que está en las Sagradas Escrituras, todo es sana doctrina. Lo practiquemos nosotros o no, todo es sana doctrina. Cierto es que practicamos otras cosas, a las cuales, como mencionamos ayer, las hemos subido al nivel de sana doctrina y otras por encima de lo que es la sana doctrina. Lamentablemente, pero pasa eso. Pero todas las prácticas o costumbres o tradiciones o acuerdos o orden que tenemos, como lo queramos llamar, esas son cosas que pueden cambiar en base a las circunstancias, en base a lo que es más conveniente y lo que es más edificativo para el pueblo del Señor. Y tenemos que asegurarnos que conocemos bien la sana doctrina para no discutir, no pelear, no dividirnos, no molestarnos porque alguien practica ciertas cosas de manera un tanto diferente, pero que no está el esquema sistematizado en las escrituras de cómo se debe desarrollar. Y eso no es ser liberal, hermanos, porque son dos extremos que tenemos que evitar. Los dos extremos nos pueden hacer el mismo daño. Irnos al extremo del liberalismo o quedarnos en el otro extremo de ser extremadamente dogmáticos, rígidos, tradicionales y cosas por el estilo. Los dos extremos son perjudiciales. Y es por esa razón que como pueblo del Señor necesitamos conocer y saber qué es lo bíblico y qué cosas son aquellas en las cuales nosotros podemos hacer un poco diferente. Podemos cambiar y no estamos cambiando la sana doctrina. Hay hermanos que piensan que algunas asambleas se están desviando de la sana doctrina porque usan tecnología. La tecnología no es sana doctrina, hermanos.
Y la tecnología no es el problema. El problema es el uso que nosotros vamos a darle a la tecnología. Y tenemos que aprender a darle el mejor uso posible. Si usted usa las redes, úsela para predicar la palabra de Dios. Cualquiera de todas las redes sociales que usted utiliza, utilícela como creyente para predicar la palabra de Dios. No hable tonterías, no diga tonterías en las redes sociales. Ponga una porción de la escritura, envíeselo a cuantos contactos usted tenga. Yo estoy seguro que si Pablo hubiese estado en este tiempo, él hubiese andado en automóvil. Él hubiese hecho uso de los aparatos de sonido que tenemos. Eso es moderno, lo que tenemos aquí. Porque eso solo es un medio, una manera, una forma a través de la cual nosotros podemos propagar el Evangelio. Y miren lo que dice aquí Pablo a Tito, capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El contexto, o en el contexto anterior a este verso, el apóstol Pablo está hablando de personas que enseñaban doctrinas erróneas, heréticas, contrarias a los principios ordenados por Dios. En contraste con eso le dice Pablo a Tito, pero tú no debes ser como ellos. Enseña o habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y como lo mencionamos ayer, vemos que la sana doctrina tiene que ver, en la práctica, tiene que ver con la buena manera de vivir de todos los creyentes. Así que decir yo soy de la sana doctrina es una cosa que implica demasiado, porque usted puede ser de la sana doctrina intelectualmente y vivir de la peor manera posible en la vida práctica. Háganos el favor de no decir que es de la sana doctrina, por favor. Porque hermanos, la sana doctrina tiene que ver con una vida saludable espiritualmente, con una vida fortalecida espiritualmente. Y como es un estudio bastante amplio, solo quiero entrar en algunos detalles, pero quiero animarle a ver algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia la sana doctrina. Y la primera de ellas es que tenemos la responsabilidad de recibir la sana doctrina de buena voluntad. Eso implica que asumimos esta responsabilidad de recibir de buena voluntad la sana doctrina en el momento cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nacemos de nuevo y comenzamos a vivir la vida cristiana. En ese momento nosotros debemos comenzar a recibir la sana doctrina de buena voluntad. Vamos a primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice así la escritura. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En estos dos versos están tres
de las 6 responsabilidades que quiero que veamos en esta oportunidad. La primera es recibir, el cual también recibisteis. Y luego dice, en el cual también perseveráis. Entonces tenemos la responsabilidad, hermano, de recibir la sana doctrina de buena voluntad. Ayer mencioné que la sana doctrina no es gustada por todos, no es amada por todos, porque la sana doctrina es exigente. Sí, la sana doctrina, aplicándola a la vida práctica, no le permite al creyente vivir la vida cristiana de manera mediocre. No. Y el verdadero creyente no puede ser verdaderamente feliz viviendo la vida cristiana en ese nivel. Y es por esa razón que necesitamos recibir la sana doctrina de buena voluntad. Y Dios nos va a pedir cuentas de cómo nosotros estamos andando en relación con la sana doctrina. No en relación con una costumbre, una cultura, una tradición, no, sino en relación con la sana doctrina. Y esto, hermanos, es algo bastante serio. Cuando vemos lo que Pablo le dice a Timoteo en relación a la predicación, Pablo pone a Timoteo en la presencia misma de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y bajo el peso de la presencia de Dios, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, sabiendo, hermanos, que lo que va a producir solidez en la vida cristiana es la sana doctrina. No las tradiciones, no las costumbres, no cualquier otro tipo de cosas que pueden darse. Lo segundo es perseverar en la doctrina, es la segunda responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a perseverar en la doctrina? Pues lo vamos a hacer demostrando fidelidad a ella, obediencia a ella. Y nuestra fidelidad a la sana doctrina se va a evidenciar en lo muy poco de nuestra vida cristiana. Hermano, desde el momento que nacemos de nuevo, tenemos que anhelar y desear nosotros obedecer la palabra de Dios. Por la mañana escuchamos que cuando alguien hace profesión de fe y pasa mucho tiempo y no decide obedecer al Señor a través del bautismo, es anormal. Y eso es muy cierto, es muy cierto. Cuando usted va al libro de los Hechos, va a encontrar que la mayoría de personas eran bautizadas muy pronto después de su conversión. Esta mañana estaba haciendo memoria de muchos años atrás, cuando yo bajé a las aguas del bautismo, siendo apenas un jovencito de 16 años. Y no me había bautizado antes porque no se me había enseñado que tenía que bautizarme. Pero una vez que se me enseñó, pedí mi bautismo. No se hizo en un lugar como este, se hizo en un río. El Señor, los discípulos del Señor y Juan bautizaron en el río Jordán. ¿Se puede bautizar en otro lugar? Claro que sí. El requisito es que haya agua. Que haya agua. Y si hay agua, no importa si es el mar, si es el río, si es un lago o una laguna o algo como esto, que haya agua y que sea por inmersión y basta. Pero hay hermanos que no están de acuerdo con que si el bautismo no es en el río, ese no es bautismo. No, hermanos, ese es ser legalista.
Para que el bautismo sea eficiente y de acuerdo a las Escrituras, la persona tiene que ser creyente, tiene que ser bautizado como hemos visto en esta mañana y tiene que ser donde hay agua. Claro está que de repente algunos no van a estar de acuerdo, pero no hay Escritura para decir lo contrario. Perseverar en la sana doctrina. Y la tercera responsabilidad es retener la sana doctrina. Lo vemos ahí en el verso 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Retener la sana doctrina. Eso no significa algo pasajero, que lo detengo por mientras encuentro algo mejor. Hermano, no podemos encontrar nada mejor que lo que está aquí. No podemos encontrar nada mejor que lo que está aquí. Y si alguien le aparece por allí con una nueva verdad, escuche bien esto. Si alguien le aparece con una nueva verdad o una nueva revelación, en primer lugar, no es verdad. Le repito, si alguien le aparece con una nueva verdad, en primer lugar, no es verdad. Y si es verdad, entonces no es nueva, porque ya está aquí. ¿Lo entendemos, hermano? Ya está aquí. Y por esa razón necesitamos retener la sana doctrina. ¿Sabe, hermanos? Como mencioné ayer, conozco asambleas nuestras en varios países. Y en algunos lugares, hermanos amados, lamentablemente, nuestras asambleas o salas evangélicas se han convertido, ¿saben qué? En saleros evangélicos. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es un salero? No sé si me doy a entender. Recuerden que soy hondureño, ¿verdad? No soy guatemalteco. Pero un salero es aquel depósito que tiene varios agujeros y ahí guardamos la sal. Ese es un salero. ¿Lo entienden aquí? Muy bien. Nos vamos a entender entonces. La sala evangélica se convierte en un salero en el sentido de que hay que sacudirlo para sacarle la verdad. El salero lo tenemos que sacudir para que dé sal. Hermanos amados, no deberíamos de ser así. Predique la palabra. No importa el medio que usted utilice, predique la palabra y retenga la sana doctrina. Pablo no usó la internet, hermanos, porque no existía, pero usó lo que había en su momento. Lo más moderno que había en su momento en cuanto a escritura, eso fue lo que usó Pablo. Él no anduvo con una piedra en la mano, porque ya no era la edad, no era el tiempo para ello. Era el tiempo cuando habían pergaminos. Y entonces usaba eso. Si hubiese habido papel, utilizaría papel para proclamar el evangelio. Retener aquí significa agarrar esa verdad que he conocido y no cambiarla por otra cosa. No cambiarla por otra cosa. Y vamos a retener la sana doctrina total. Porque, hermanos, a veces encontramos hermanos que tienen una manera de hablar sobre la sana doctrina, diciéndonos que hay algo que es doctrina fundamental y hay otras cosas que son doctrinas no fundamentales. La pregunta frente a eso es: ¿quién tiene la autoridad para decirnos qué es fundamental y qué no es fundamental en este libro? ¿Y cuáles son las cosas que sí son fundamentales y cuáles no son fundamentales? Porque, hermanos, desde la primera palabra de este libro hasta la última palabra tiene importancia igual. Lo no fundamental
está en las prácticas que nosotros hacemos. Allí sí. Que esas no son las que determinan las cosas, pero la doctrina no la podemos dividir. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, de principio a fin. Hay 4 teorías en relación a la inspiración de las Sagradas Escrituras. 3 de ellas son heréticas y una de ellas es la correcta, y es la inspiración total y plenaria de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y tenemos la responsabilidad de retenerla. El apóstol Pablo sabía de la gran importancia de retener la doctrina y por esa razón enseñó que una de las cosas fundamentales para un líder o anciano o pastor en la iglesia era precisamente tener esa característica. Tito capítulo 1 y el verso 9. Entre los requisitos o cualidades, o como lo quiera llamar, que debería de tener los hermanos ancianos en la iglesia, está el hecho de retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Note bien, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Me gusta a veces escuchar a hermanos que pueden detectar una enseñanza falsa de una verdadera cuando dicen, eso no está en la Biblia, o eso no es lo que dice la Biblia, o eso es un error. Ya ha aprendido, el paladar espiritual está lo suficientemente bien desarrollado para poder saber qué es sano, saludable, útil, correcto y qué es algo nocivo para la vida del cristianismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esa palabra, hermanos, no la podemos ni la debemos cambiar. Y debemos retenerla como enseñanza, como palabra de Dios, sin rechazar ninguna parte de ellas. No debemos ser como algunos de los seguidores del Señor. Mire qué hicieron ellos en Juan el capítulo 6. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 60 al 66. Juan capítulo 6, versos 60 al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué pasaba? Y ya no andaban con él. Hermanos amados, al Señor no le importó. Nunca le importó que la gente estuviese de acuerdo con él a costas de la voluntad de Dios. Nunca. ¿Entendemos eso? Porque, hermanos, es fácil a veces tener la tendencia, inclusive como predicadores, de buscar decir solamente aquello que agrada, que gusta
que hace reír a la gente, pero no queremos tocar a veces la llaga porque se van a molestar los hermanos. Se van a resentir los hermanos si presentamos la sana doctrina, si aplicamos la sana doctrina. Note bien que cuando el Señor habló esto, aún sus mismos discípulos estaban cavilando, sus mismos seguidores. Tenemos que aprender, hermanos, como predicadores de la palabra de Dios, que de lo que hablamos sobre este libro vamos a dar cuenta al Señor. Y yo prefiero que usted se ofenda, se moleste, o que nunca más me invite a predicar, se enoje conmigo, y no que el Señor se enoje conmigo. 1000 veces lo prefiero, porque a Él le tengo que dar cuenta de lo que yo predico. Porque a veces somos así, vamos a decir estas cosas, están en la Escritura, pero las endulzamos, las diluimos para que no suene tan fuerte. La palabra de Dios es la palabra, y cuando hablamos la verdad debemos de hablarla también en amor. Cuarta responsabilidad, contender por la sana doctrina. Judas, versos 3 y 4. Judas, versículos 3 y 4. Dice así la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón principal por la que debemos contender ardientemente por la fe? Las frases aquí, la fe, en el original se refieren al conjunto de doctrinas que tenemos en las Sagradas Escrituras. No es la fe de salvación, sino el conjunto de doctrinas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, o sea, la sana doctrina. Y la razón por la cual Judas dice que debemos contender y les escribe a los hermanos en su tiempo es porque algunos hombres ya se habían metido encubiertamente. Hermanos, nunca debemos ignorar que cuando Dios comienza o un nuevo programa o una nueva obra, inmediatamente después de que Dios ha comenzado a obrar de esa manera, Satanás también comienza. Satanás, hermanos, es el imitador universal número 1. Y la época en la cual nosotros estamos viviendo es la época que dijo Tozer en los siglos pasados. Estamos en el tiempo donde el error cabalga sobre el lomo de la verdad. El título puede ser verdad, pero el contenido puede ser veneno. Puede hacer que tenga buena oratoria. Mire, hermano, una de las 12 características de los falsos es precisamente eso: facilidad de expresión. Expertos oradores que pueden manipular las multitudes, tienen una capacidad de manejar el intelecto de los demás. Y eso lo dijo Pablo claramente. ¿Cómo habían entrado estos? Encubiertamente. Y habían convertido, dice Judas, la libertad que tenemos en Cristo en libertinaje. En libertinaje. En esta época, hermano, de los apóstoles,
Ya se estaban lanzando ataques contra la verdad y contra las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Al contender por la fe, debemos actuar como lo hizo el Señor. Debemos actuar con paciencia, debemos actuar con amor, debemos actuar con sabiduría. Cuando tenemos que ayudar a alguien que está desviándose del camino correcto, debemos hacerlo como le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 24. 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y la quinta responsabilidad que nosotros tenemos hacia la sana doctrina es predicar la sana doctrina. Predíquela a diestra y siniestra. Use cualquier medio que se le facilite o se le faculte para predicar la sana doctrina. Uno de mis padres en la fe ya está con el Señor, él y su esposa. Él me tomó para ayudarme a conocer las Escrituras la primera vez cuando apenas yo tenía 16 años. Y se interesó en ayudarme, en enseñarme, en instruirme. Y luego después, cuando tenía 18 años, me tomó por 2 años para enseñarme la sana doctrina. Y salíamos a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Y él predicaba la palabra de Dios por todo el camino. Tenía su camioneta y tenía un amplificador y una bocina. Y por cada pueblo que iba pasando, él pasaba lo más lentamente posible haciendo esta pregunta: ¿dónde pasará la eternidad? Esa era la pregunta que siempre hacía al nomás entrar a una comunidad, esa pregunta. Y a veces viajábamos días enteros. Un mensaje corto, un pensamiento. Él andaba siempre su bocina allí. En esos años no teníamos los avances que tenemos hoy. Él usaba ese medio. Y hermanos, es nuestra responsabilidad predicar la sana doctrina. Eso le mandó Pablo a Timoteo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5. Dice así la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué harán esos maestros? Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones por las que Timoteo debería de predicar. Varias. En un estudio sistemático de la epístola a Timoteo que hice hace varios años atrás,
Tengo las explicaciones de cada una de estas cosas, pero en este momento no es la epístola de Tito nuestro tema. Pero quiero que note una de las razones principales por las cuales Timoteo debería de predicar la sana doctrina. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sí. Y hermanos, ya estamos en ese tiempo. A muchos no les gusta la sana doctrina, pero tenemos que predicarla. No seamos saleros evangélicos. Demos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios y hagámoslo delante del Señor, pero hagámoslo bien, de la mejor manera posible, de la forma más claramente posible. Ya sea en la radio, si tiene acceso a predicar la sana doctrina en la radio, no se niegue para hacerlo. Si tiene la oportunidad de predicar el evangelio en la radio, predíquelo. En cualquier medio, hágalo, hermano. El error se está proclamando y predicando a diestra y siniestra por todos los medios. Satanás está usando la tecnología para sus propios fines. Y nosotros los creyentes, que tenemos la sana doctrina, con la boca cerrada, o limitados porque no gusten, no usen, no toquen, no aquí, no allá, y mientras el error se propaga a diestra y siniestra. Hace unos 15 años atrás me visitaron a mi casa 2 hermanos. No sé dónde habían escuchado acerca de mí o algunos mensajes, para pedirme que colaborara en darles estudios o grabaciones, estudios en serie. Normalmente me he acostumbrado a hacerlo así. He encontrado a través de los años que esa es la mejor manera de conocer una doctrina de las Escrituras. Estudiarla desarrollarla de manera sistemática. Y fueron para hablar conmigo para ver si era posible hacerlo. Es una emisora interdenominacional, o sea, no pertenece a ninguna denominación, pero es una emisora muy sana en toda su enseñanza. Y me mostraron allí el tipo de mensajes que necesitaban. Y vi la oportunidad de propagar la sana doctrina a través de esa emisora. Y he entregado varias series de temas a ellos desde hace 15 años atrás. Y esa emisora se escucha en casi todos los países de habla hispana, tanto de Centro, Suramérica y como los países que hay en otros continentes, porque hay en otros continentes países que hablan nuestro idioma. Y esta emisora distribuye los mensajes en 5 idiomas diferentes, porque también países que hablan otro idioma escuchan la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos encerrados. Predique la palabra. Es nuestra responsabilidad predicar la sana doctrina. Usted que conoce la verdad, no la calle, predíquela a cualquier persona, en cualquier lugar y por cualquier medio, a fin de que la palabra del Señor pueda correr y ser glorificada. Si usted está al tanto de estas cosas, se va a dar cuenta que los heréticos propagan su error y están dispuestos a pagar cualquier precio
para pagar y propagar su error. Predicar la sana doctrina es una de nuestras responsabilidades. Y predicar la sana doctrina, hermanos, entre otras cosas, implica que cada vez que vamos a predicar, vamos a hablar aquello que es sano. Vamos a hablar aquello que es saludable para el pueblo de Dios, aquello que es edificante para el pueblo de Dios, aquello que es útil para el pueblo de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Venir aquí, hermanos, y no ser edificados es un fracaso. Intentar, hermano, ayudar al pueblo de Dios desde acá y no hacerlo como debemos es robarle el tiempo precioso a los hermanos, que podrían hacer otra cosa más beneficiosa y más productiva para sus vidas. Pero implica también predicar la sana doctrina, que vamos a hablar aquello que sea consolador para la vida de los hermanos. Y la sexta responsabilidad hacia la sana doctrina es practicar la sana doctrina. Practicar la sana doctrina. Primero, recibir la sana doctrina. Segundo, perseverar en la sana doctrina. Tercero, retener la sana doctrina. Cuarto, contender por la sana doctrina. Quinto, predicar la sana doctrina. Y en sexto lugar, practicar la sana doctrina. Nunca debemos poner por encima de la práctica una sana doctrina, por encima de ella una tradición, una costumbre o cualquier otra cosa. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 5. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y continúa la lectura. Vivir la sana doctrina o practicar la sana doctrina, hermanos, implica ponerle pies y ponerle manos a la doctrina. Porque la doctrina no es un asunto intelectual solamente, sino que es un asunto práctico. La sana doctrina necesita pies y manos, necesita cuerpo, y ese cuerpo es el nuestro. Debe ser transferido a los demás. Aplicar esa sana doctrina a nuestras vidas. Y quiero mencionar rápidamente, hemos mencionado las responsabilidades hacia la sana doctrina, pero quiero rápidamente mencionar lo desaprobado por el Señor en cuanto a la sana doctrina, y voy a mencionarlo solamente de manera rápida. Pero hay 6 cosas que el Señor desaprueba en relación a la sana doctrina. Le repito, 6 cosas que Dios desaprueba en relación a la sana doctrina. Primero, la imitación del mundo religioso, buscando para darle al pueblo solamente aquello que le sirva de entretención. Eso, hermano, es desaprobado por el Señor. No nos debemos acostumbrar solamente a ser entretenidos.
¿Sabe? Los atenienses eran así. Ellos vivían esa euforia en su vida. Qué nueva cosa, qué nuevo mensaje, qué nueva doctrina, qué nueva filosofía aparecía. Usted lo puede ver en Hechos 17. Pero eso es desaprobado por el Señor. La imitación del mundo religioso, buscando para el pueblo de Dios solamente entretenciones. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. En segundo lugar, es la mezcolanza en la doctrina de los apóstoles con las tradiciones y costumbres de los hombres. Esa es la segunda cosa desaprobada por el Señor en cuanto a la sana doctrina. La mezcolanza de la doctrina de los apóstoles con las tradiciones de los hombres. Y quiero animarle que vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, versos 14 al 16. 2 de Corintios capítulo 6, versos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo enseña aquí que en lugar de mezclar la doctrina de los apóstoles con nuestras costumbres y tradiciones, debemos marcar la diferencia. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tercera cosa desaprobada por el Señor en cuanto a la sana doctrina: las prioridades mal ordenadas en la vida personal, como pasó por ejemplo con la iglesia de Éfeso. Ellos llegaron a abandonar el primer amor. Estaban muy activos, muy dinámicos en la obra de Dios probablemente, pero sin amor. Llegaron a abandonar el primer amor, y eso muestra el desorden en relación a las prioridades. La cuarta cosa desaprobada por el Señor es la conformidad con doctrinas y sistemas errados, como por ejemplo lo hizo la iglesia de Pérgamo, tolerando allí, acomodándose allí a dos doctrinas erróneas: la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaán usted la encuentra en el Antiguo Testamento, lo tengo bastante desarrollado en el tema que preparé sobre la falsa doctrina. Y la doctrina de los Nicolaitas pues solamente se menciona aquí en Apocalipsis. Pero cuando vamos a la etimología del idioma original, nos damos cuenta de qué significa eso. Y eso significa alguien que controla el pueblo común. Eso apunta exactamente a aquello que conocemos ahora como el clericalismo, en donde entre la iglesia del Señor hay alguien que es jefe, que manda a todas las demás iglesias. Y no tenemos tiempo para entrar en esos detalles, va a encontrar parte de eso en el material. Y la otra cosa desaprobada por el Señor es la tolerancia de ciertas enseñanzas y prácticas destructivas
que se permitía especialmente en la iglesia de Tiatira, según Apocalipsis 2:20. Y la última cosa desaprobada por el Señor en cuanto a la sana doctrina es la indiferencia a la sana doctrina. Dios desaprueba esa actitud tibia hacia Él, hacia su obra y hacia su palabra. Y hermanos, esa era la característica de la iglesia de la Odisea. Nuestro tiempo ha terminado, hermanos. Gracias por su paciencia. Si este tiempo le ha sido de bendición a su vida, glorifique al Señor, porque de Él viene su bendición. Que Él nos bendiga.